Información a toda hora en la televisión pública. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en vivo en la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, en el marco del Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado de aquel 20 de noviembre de 1845 en el río Paraná, en la que la Confederación Argentina de Juan Manuel de Rosas enfrentó a una escuadra anglo-francesa que buscaba forzar nuevas rutas comerciales en la región. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra en San Pedro porque va a encabezar en minutos más el acto que recuerda el Día de la Soberanía Nacional. Fueron criollos, gauchos, indios y mulatos, armados con antiguos cañoncitos, quienes dispararon las pocas balas con que se contaba. Del otro lado, en cambio, los europeos respondieron con flamantes cohetes, con bombas de fragmentación y cañones estriados y otras armas modernísimas de gran poder de destrucción para la época. Pero no fueron solo hombres los que combatieron en la Guerra del Paraná, sino también mujeres, olvidadas por el machismo de la historia oficial. Traer a la memoria los nombres de quienes no solo se ocuparon de los heridos y de abastecer de pólvora y alimentos a los combatientes, sino que también tomaron las armas cuando sus esposos o hijos caían en Obligado, en Punta Quebracho, en Ramallo, en San Lorenzo, en Tonelero, en todos los puntos de la costa del Paraná, desde donde se fue carcomiendo la armada anglo-francesa hasta obligar a su rendición. Es un ejercicio de justicia histórica y una tarea impostergable que nos debemos los argentinos y las argentinas. Hasta hoy se ha podido rescatar los nombres de Josefa y María Ruiz Moreno, Rudecinda Porcel, Carolina Suárez, Francisca Navarro, Faustina Pereira y sobre todo Petrona Simonino, quien se destacó por su heroísmo y sus condiciones de liderazgo. Petrona Simonino, la nicoleña, es un símbolo de la mujer argentina. Hija de padre francés y madre criolla, nació en 1811. En 1832 se casó con el rico hacendado don Juan de Dios Silva, más tarde capitán de artillería en el combate de 1845. En medio de la polvareda infernal y el calor del fuego enemigo, las mujeres ofrecían agua fresca y primeros auxilios. Algunas descollaron por la hospitalidad brindada en la contienda. Hacían las veces de enfermeras y trasladaban a los heridos fuera del alcance de las balas y el cañoneo anglo-francés que provenía del río Paraná. Incluso arrancaban partes de sus vestidos para hacer tacos a nuestros cañones, o bien los deshilachaban para cubrir las heridas de los cuerpos lacerados por la metralla. Si el 20 de noviembre del 2010 se rindió finalmente el postergado homenaje a los hombres que escribieron esa página de gloria que San Martín describió como la Segunda Guerra de Independencia, hoy, 20 de noviembre del año 2012, sumamos a ese reconocimiento a las mujeres que contribuyeron decisivamente a la gloriosa defensa de nuestra soberanía. Gracias. Bueno, y en esta tarde, noche realmente muy especial, en el Día de la Soberanía Nacional, invitamos a continuación a el presidente del Instituto Dorrego, Mario Pacho Done, y el señor presidente de la Comisión Nacional Vuelta de Obligado, Luis Launay, quienes van a hacer entrega a la señora presidenta de la Nación de la bandera que fuera del general Lucio Norberto Mansilla.
Y en el Día de la Soberanía Nacional, desde Vuelta de Obligado, partido de San Pedro, provincia de Buenos Aires, habla a continuación la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, señor intendente de San Pedro, amigos, amigas, artistas que hoy nos acompañan. Muchas gracias, Lola, también, por esa sentida lectura de un pedazo de la historia argentina. No quiero dejar de recordar que hace 3 años, cuando aquí inauguramos este monumento a la Vuelta de Obligado, homenaje a los hombres y mujeres, simbolizado en estas cadenas, también en el rostro del brigadier general Juan Manuel de Rosas, recordé que, y también lo hace un poco el video que acabamos de ver, preparado por Tristán Bauer. Gracias, Tristán. Muchas gracias. La cuestión cultural, la subordinación cultural y la falta de una identidad que teníamos y que fue utilizada durante mucho tiempo precisamente para imponernos la idea de que la soberanía nacional era solamente los símbolos patrios o que no podíamos ni siquiera ser soberanos. Y me acuerdo que aquella vez hablé de la cuestión cultural como recién lo hacía el video. Por eso quiero, como ejemplo de esto, también hacer un homenaje a 2 artistas argentinos, Cristina Vanegas y Darío Grandinetti, los 2 primeros artistas argentinos que acaban de ganar el premio Emmy, el más importante, pero además del talento de estos 2 artistas, está el rol del Estado y el rol de la cultura y el mostrarnos a nosotros mismos, porque esta producción con estos 2 artistas que acaba de ganar el Emmy, el máximo galardón internacional en materia televisiva, es producto de Vacua, Estado Nacional en Televisión por la Inclusión. Lo hicimos los argentinos desde el Estado Nacional con la inversión de todos los argentinos. Eso también es soberanía nacional porque es identidad cultural. Una soberanía nacional que durante mucho tiempo quiso ser identificada únicamente como una cuestión meramente geográfico-territorial, pero los hombres que aquí en este recodo del río Paraná defendieron la soberanía nacional, no lo hacían únicamente con un concepto territorial, sino con el concepto de autonomía y de poder decidir sobre el comercio, sobre la navegación de sus ríos interiores. Muchas vueltas de obligado hemos tenido desde entonces y muchas cosas han pasado, siguen pasando y pasan y siguen pasando aquí en la Argentina y también en el mundo. Hemos librado batallas muy importantes los argentinos, con marchas y retrocesos, con periodos de felicidad, de democracia, de participación popular, de soberanía popular, porque no puede haber soberanía nacional si no hay soberanía popular y democrática. Por eso tal vez, por eso tal vez que no se comprendió
que es necesario que para que un pueblo, una nación, pueda librar batallas en las que ganar por su autonomía y su libertad, deben ser hechas junto al pueblo y por el pueblo. Son estas mujeres, son los mulatos, son los esclavos, son los que lucharon, los mestizos. Ya no había esclavos desde el año 1813. Lo digo porque si no mañana me lo va a corregir y me lo va a corregir el profesor O'Donnell. Pero fueron los mestizos, los indios, el pobrerío, el que luchaba junto a las fuerzas del general Lucio Mansilla para lograr esa independencia. Muchas batallas y muchas formas de dominación hoy ya no vienen con barcos. También la historia argentina ha marcado etapas gloriosas. Tal vez muchos no sepan que durante mucho tiempo había derecho de potencias que tenían a creencias contra otro país de poder invadir ese país. Y fue también la doctrina argentina, la doctrina Drago, aquel ministro de Relaciones Exteriores del presidente Roca, cuando las potencias extranjeras quisieron invadir, vaya esas coincidencias de la historia, la República de Venezuela, fue precisamente la gestión de Argentina, porque Estados Unidos también apoyaba a las potencias europeas, destruyendo la doctrina Monroe de América para los americanos. Ahí también estuvieron los argentinos. Y vaya, parece que hubiera un mojón por cada siglo. Y en este siglo XXI, donde ya las naves no venían como en 1845 o como en 1902 intentando invadir Venezuela para que pague su deuda, vinieron nuevas formas de dominación, formas más sutiles, pero no por eso menos nocivas y terribles para la salud de nuestros pueblos. Yo recuerdo cuando un hombre del sur, mi compañero, asumió como presidente de los argentinos luego de la crisis institucional más grande de la que se tenga memoria. Había otro tipo de cadenas mucho más invisibles que las que tendió en este río el general Mansilla. Eran las cadenas del endeudamiento que desde los años 50 y 60 sometían permanentemente a la Argentina. En realidad, el sistema del endeudamiento argentino data de mucho tiempo atrás, data de Rivadavia, un empréstito contraído en 1824 por quien fuera primer presidente de nuestro país y que recién se terminó de pagar en el año 1905, si mal no recuerdo. No recibimos ni siquiera una décima parte de lo que tuvimos que devolver. Así fue haciéndose la historia de los argentinos y luego esa deuda externa que comenzó a crecer exponencialmente a partir del 24 de marzo de 1976, cuando la tragedia de la peor dictadura de la historia se tendió sobre los argentinos. Una deuda que no paró de crecer, una deuda que nos dejó, unos dicen que afuera del mundo porque parece que les importara más lo que piensa el mundo. Yo digo que fue una deuda que dejó fuera de las ilusiones, de la esperanza y de la vida a millones de argentinos que habían perdido el trabajo, que habían perdido las ilusiones, que creían que ya no se podía. Muchos se fueron del país, científicos, jóvenes, sin esperanzas y sin ilusiones. Y me acuerdo cuando él le propuso a los argentinos volver a soñar
con lo que habían hecho nuestros próceres, que para eso íbamos a tener inconvenientes y dificultades y que íbamos a tener que comprometernos todos los argentinos para poder salir adelante. Aquella deuda, aquella reestructuración fue también otra vuelta de obligado y también, como en esa vuelta de obligado, hubo algunos argentinos que estaban del lado del enemigo y no del lado donde estaban los millones de argentinos. Porque debemos decirlo con todas las letras, en esos buques ingleses y franceses venían argentinos también a bordo. Algunos todavía tienen el inmerecido honor de que su nombre esté en calles o plazas de nuestra República. Sería bueno que los historiadores y los pueblos hicieran un esfuerzo para conocer realmente esas verdades, porque me parece absolutamente injusto con aquellos que dieron su vida por los argentinos y que siguen anónimos como estas mujeres o como tantísimos otros, no tengan un recuerdo en la historia y si la tengan los que la traicionaron. No se puede seguir premiando lo que está mal. Hay que premiar lo que está bien. Hay que premiar lo que está bien. Yo quiero decirles que seguimos dando luchas como las vueltas de obligado en esta Argentina que ha reestructurado su deuda y que hoy, que venimos pagando religiosamente, que venimos además desarrollando un poderoso mercado interno, millones de puestos de trabajo en un mundo que se derrumba. Yo quiero que recuerden, que hagan un ejercicio de memoria, todas las cosas que dijeron sobre ese hombre que presidió los destinos de la República desde el año 2003 e inclusive hasta su partida. Quiero que recuerden todas y cada una de las medidas que fueron tomadas durante su gobierno y durante mis dos gobiernos, todas, absolutamente, ninguna parecía que estaba bien. No estoy hablando, por supuesto, de los millones de argentinos. Obviamente, mucho más de la mitad de los argentinos estaban convencidos que realmente estábamos y estamos haciendo las cosas bien. Yo se los agradezco y también se los agradezco al resto, al que todavía no está convencido o que a lo mejor tiene otras simpatías con todo el derecho a tenerlas. El compromiso de esta presidenta, el compromiso frente a millones de argentinos de seguir trabajando incansablemente porque la crisis mundial y global, ver a millones de trabajadores sin trabajo y sin casa. Ahí vemos a los grandes países desarrollados, gente que se suicida porque es desalojada, multitudinarias movilizaciones en lugares no tan lejanos para lograr una educación pública y accesible que aquí tenemos desde siempre y con más derechos y mejores derechos que nunca a través de la asignación universal por hijo, del Plan Conectar Igualdad, de la creación de nuevas universidades, del incremento presupuestario del 6.47% del PBI para la educación. Todas y cada una de esas cosas son también vueltas de obligado, porque esa soberanía nacional, popular y democrática se construye todos los días. Yo le pido a todos los argentinos que tomemos conciencia cabal de este mundo que se derrumba, de los modelos que durante toda esta década
nos estuvieron señalando como los correctos cuando nosotros éramos los políticamente incorrectos. Y hoy, no digo con orgullo, porque en realidad no nos pueden enorgullecer que a los demás le vaya mal, al contrario, con pena porque también nos termina impactando a nosotros. Podemos ver en la cumbre iberoamericana cómo América Latina, cómo nuestro país, o desde organismos multilaterales que muchas veces también nos criticaron, reconocen que hemos sido el país que más clase media ha generado en toda América Latina. Hemos duplicado la clase media argentina. Esa clase media conformada por millones de trabajadores. Esos millones de trabajadores que han podido adquirir su autito, que han podido empezar a construir su casa también, porque ahora no solamente es un plan federal para aquellos que no tienen recursos, sino que hemos lanzado también el plan Procrear para todos aquellos que puedan acceder a una vivienda digna. Yo quiero decirle que me recuerdo porque he sido militante desde muy joven y no nací de un repollo, que recuerdo aquella Argentina, no digo ya la de la dictadura, ya vamos a cumplir el próximo 10 de diciembre 29 años de democracia, argentinos. Bueno, un momento también para recordar y festejar. Y además el Día de los Derechos Humanos, que es también 10 de diciembre, uno de los pilares fundamentales. Pero decía que yo milito desde muy joven y me tocó vivir estos 29 años de democracia. Me tocó ver hiperinflaciones, desocupaciones, saqueos, las crisis más terribles que hemos sufrido. Me ha tocado ver a dirigentes de nuestro partido y movimiento pidiendo apenas paz, pan y trabajo. Paz, pan y trabajo. Lo recuerdo muy bien. Y quiero decirles con la mano en el corazón que en aquellos días difíciles, esos hombres, cuando convocaban a movilizaciones o cuando convocaban al derecho de huelga, constitucionalmente reconocido por nuestra juricidad y respetado por esta Argentina, que es presidenta de todos ustedes, el derecho a huelga, que es un derecho sagrado, pero que también es sagrado el derecho a decidir cada trabajador qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere hacer. Y me acuerdo, porque además, de ser militante también soy hija de sindicalista. Mi vieja, mi madre, esa que va a la cancha y que en la película dijo que Néstor no era lindo, pero que yo igual me había enamorado. Si Néstor hubiera estado, creo que la agarra del cuello, le molestaba mucho que dijera eso. Pero, bueno, mi mamá es así, siempre fue así. Típica suegra, me decís, claro, está tal cual, ¿ves? Te das cuenta, vos sos el pueblo, hermano, te diste cuenta, claro, hablaba la suegra. Uno cuando la miraba pensaba siempre desde la militancia. Y entonces, decía mi madre, casi 30 años secretaria general de un gremio estatal en la provincia de Buenos Aires. En 30 años jamás tuvo licencia gremial y le tocó convocar a muchas huelgas, pero jamás obligó a alguien a hacer algo contra su voluntad, porque la voluntad de los trabajadores no puede ser dominada por nadie, tiene que ser expresada con libertad, como todas las libertades. Y me gustaría, de corazón, que todos los dirigentes, principalmente aquellos que dicen y quieren representar a los trabajadores,
estuvieran más preocupados por defender y preservar las fuentes de trabajo, que es el gran desafío que hoy tenemos los argentinos en un mundo que se derrumba. Igualmente, me siento muy feliz porque, Dios mío, qué salto cualitativo debemos haber dado de hacer huelgas en serio, donde no se movía una mosca en el país. Porque, debo decirlo también, saben que soy sincera y expreso con mi corazón. Hoy no fue una huelga ni un paro, ni siquiera un piquete. Y perdónenme, Juan Manuel, yo sé que vos hablaste de piquete, pero yo me acuerdo de los piquetes, que fue un fenómeno sociológico y económico. En Cutralcó, en mi Patagonia, nacieron los piquetes. Cuando Cutralcó, luego de la privatización de YPF, llegó a tener un 70 u 80% de desocupación. Y me acuerdo de un dirigente, Río Seco, el primer piquetero que lideraba los piquetes en Cutralcó. Hoy es el intendente de Cutralcó. Este es el salto cualitativo que hemos dado en la República Argentina. Me acuerdo también, y me niego a decir piquete porque me acuerdo también de Aníbal Verón. Me acuerdo de esa Argentina devastada donde el piquete salía como un fenómeno sociológico, político y económico de gente que no era vista por la sociedad y no tenía trabajo y se desesperaba. Me acuerdo también de Costec y Santillán. Me acuerdo de tantos otros. No me imagino a Costec y Santillán viajando con su familia a Miami. Así que, por favor, no hablemos de piquete, hablemos de apriete, de amenaza. Apenas eso, que no puede pasar en nuestro país. Los argentinos tenemos que tener la libertad de elegir qué es lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que queremos hacer en todos los ámbitos? No se puede someter a la extorsión, no se puede someter a la amenaza o lo que es peor aún. Hoy encendí el televisor por la mañana, como lo hago siempre mientras trabajo y miro mis papeles, y vi que el Tortoni, que no es un bar, el Tortoni es un museo de los argentinos, había sido atacado porque estaba abierto y sus trabajadores estaban prestando y haciendo lo que querían, trabajar. No me extrañó, me sorprendió, pero luego de unos instantes recordé que los que fueron hoy a atacar el Tortoni fueron los mismos que quemaron las urnas en la provincia de Catamarca. Yo era senador y lo recuerdo muy bien. Y fueron también los que en Catamarca me tiraron huevos, y a esta presidenta. Quiero contar una anécdota porque la verdad que me hace acordar a él. Corrí el año 2002 y yo estaba haciendo campaña, era senadora y me fui a Catamarca, estaba haciendo campaña por la presidencia de Néstor. Y fuimos a un acto hermoso en un club abierto, mucho calor, una noche en Catamarca, se hacen los actos así al atardecito, muy de noche. Y estaba hablando y me empezaron a tirar huevos, ¿sí? Y me acertaron. Me pegaron uno acá, otro acá y otro por acá. Me corrí así la mano un poquito con el pelo, no sea cosa tampoco de aparecer con yema de huevo colgando, y seguí hablando. Me acuerdo que Néstor, desesperado, quería hablar conmigo porque le contaban por la televisión que me habían agredido con huevazos. ¿Y cómo estás?, me decía. No, estoy bien, quédate tranquila. Después, más tranquilo ya en Santa Cruz, me dijo, la verdad que si hubiera sido yo el que estaba ahí nomás se acababa mi carrera de presidente. ¿Por qué?, le digo yo. Porque yo me bajaba y los agarraba a trompadas y se terminaba todo. Pero bueno, era una mujer, no me agarro a trompadas y me voy a bancar las que me tenga que bancar, sean huevos o lo que venga. Como siempre me he bancado. A mí no me corre nadie, y mucho menos con amenazas, patoteadas o matones.
Eso no es. Eso no es. Eso no son los dirigentes que quería Perón y Eva. Los dirigentes que querían Perón y Eva eran representantes de los intereses de los trabajadores. Tanto es así que para los que no lo saben, y haciendo un poco de historia y docencia, no estoy muy de acuerdo, pero lo cierto es, ustedes saben que en la Constitución del 49 no estaba el derecho de huelga, ¿y saben por qué? Porque Perón y Evita decían que cómo le iban a hacer huelga a un gobierno peronista. Bueno, a mí me parece que era como demasiado. Pero luego, en la convención irregular constituyente incluyeron el derecho a huelga. Yo estoy de acuerdo, quiero decirles, con el derecho a huelga. ¿Cómo no estar con el derecho a los trabajadores a expresarse libremente en sus demandas? Pero no con el corte, con el bloqueo, con la amenaza, con la presión, con el impedir que otros vayan a trabajar. Con los registrados, bueno, no hay problema porque le van a reconocer el día, pero yo quiero pensar aquellos informales que no pudieron ir a su trabajo si se lo van a pagar. Por suerte fue un fenómeno circunscripto a unos pocos gremios de servicios y al ámbito de la capital federal, porque el bloqueo fue fundamentalmente sobre la capital federal. En el resto del país y de la provincia de Buenos Aires trabajaron todos porque la gente quiere laburar, la gente quiere trabajar, la gente quiere mejorar y cuidar sus fuentes de trabajo. Y esto es lo que queremos todos. Esto es lo que debemos hacer todos. Y darle la libertad. Yo quiero mucha libertad, que la gente pueda decir y decidir lo que quiera. Porque precisamente me formé políticamente en un país donde no había libertad, donde no se podía votar, donde no se podía opinar, donde estaba prohibido decir Perón o cantar la marcha peronista. Por eso amo tanto a la libertad, por eso defiendo tanto la democracia, por eso hicimos ese aprendizaje luego de nuestras primeras experiencias históricas como movimiento político desde el 45 al 55, que era necesario, además de lo nacional y lo popular, agregar lo democrático, porque eso nos legitimaba ante el pueblo y ante la historia, de cuyo juicio es el que me voy a someter siempre, al juicio de la historia. Por eso les pido a todos los trabajadores, a todos, me acuerdo, para finalizar, hace pocos días nos tocó visitar Villa Constitución, aquí en la hermana provincia de Santa Fe, vecinos casi de Villa Constitución. Yo no sabía que era la primera vez que un presidente o una presidenta iba a ese lugar que fue emblemático. En los años 70 Villa Constitución fue emblemática. Era el lugar del gremialismo más combativo, era el lugar donde estaban los obreros más calificados, era el lugar también donde luego, después del golpe, desaparecieron comisiones internas de delegados enteras y donde Villa Constitución, luego de la devastación de sus dirigentes, vinieron como siempre, por el pueblo, por las fábricas, por las industrias. Y ese día en Villa Constitución, además de abrir una fábrica por primera vez de chapa naval, no se fabricaba chapa naval en la Argentina y se va a fabricar chapa naval en la Argentina con una importante inversión extranjera. ¿Por qué? Porque cuando se privatizó Somisa, que está aquí cerquita, el Estado ya tenía preparado el tren laminador
para chapa naval y sin embargo fue vendido como chatarra al Brasil. Por eso no laminamos vías de ferrocarril, acá tampoco. Y recuerdo también, sin ir tan lejos, en esa Villa Constitución que abrimos una fábrica que se había cerrado también por mucha intransigencia y conflicto sindical. Como siempre digo yo, cuando hay conflicto y se cierran las fábricas, los dirigentes gremiales siguen con los trabajos en los sindicatos, pero los que quedan sin laburo son los trabajadores. Por eso digo que hay que cuidar mucho lo que tenemos y quiero también recordar y también pedir disculpas a todos los argentinos que hoy no pudieron volar en sus aviones de aerolíneas argentinas que hemos recuperado. Quiero pedir perdón porque la verdad, la inversión, los recursos que todos los argentinos, las esperanzas que hemos puesto en nuestra línea de bandera que está funcionando muy bien y que hoy no lo pudo hacer porque uno de los gremios, obviamente, no prestó las funciones que tenía que prestar. Y cuando uno mira todo el esfuerzo que hace de flota, de salarios que aumentaron por arriba del 20% y cuyo promedio es para unos de 35.000 o 40.000 pesos y para otros de 13 y 15.000 pesos, y cuando ve que todavía hay argentinos a los cuales tenemos que darle la asignación universal por hijo, dice y piensa cuánta falta de solidaridad y cuánta injusticia. Pero yo creo que no tenemos que entristecernos ni tampoco dejarnos provocar. Hemos recuperado aerolíneas para todos los argentinos. Cuando esos miles de trabajadores estaban a punto de quedar en la calle, no solamente aseguramos la línea de bandera, sino sus trabajos, mejorando sus condiciones de vida, que es lo que corresponde. Pero por lo menos no quiero que me lo reconozcan a mí, la plata no es mía, la plata es de los 40 millones de argentinos, la ponen ahí. Quiero también otra vuelta de obligado como fue recuperar yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, nuestra YPF. Si alguien nos hubiera dicho allá el 25 de mayo del año 2003 que nuestra empresa emblemática de energía, la única que no era estatal, no sé si en América Latina, pero sí en el mundo, no, también en América Latina, la única que no era estatal. Y en el mundo hoy todos los manejan sus recursos los propios estados. También, si alguien nos hubiera dicho aquel 25 de mayo del año 2003 que íbamos a tener estos logros, ni nosotros mismos lo hubiéramos creído. Porque el compromiso nuestro fue con un proyecto político cuyo eje fundamental es lograr la autonomía de la Argentina, esa soberanía nacional que nos permite tomar decisiones en favor de los argentinos, en favor de todo nuestro pueblo, de los 40 millones de argentinos, sin preguntarles cuando hacemos un hospital si son peronistas o radicales los que van a ir, sin preguntarles cuando construimos una ruta cuál es la ideología de que la transita, sin preguntarle cuando entregamos viviendas quién va a ir a vivir, sin preguntar cuando sorteamos, imposible hacerlo. Por eso también lo quisimos hacer del Plan Procrear, una Argentina en la cual unamos esfuerzos porque es necesaria la unidad nacional y fundamentalmente la unidad de los trabajadores, porque nunca se olviden, hagan memoria histórica y recuerden que cada vez que este proyecto nacional, que no es nuevo ni original, no es nuestro tampoco, es parte de una línea histórica de continuidad que empieza con Mariano Moreno, con Belgrano, con Monteagudo, con San Martín, que sigue con este entrañable argentino que es Rosas, que sigue con el Chacho Peñalosa, que sigue con Felipe Varela, que sigue con Hipólito Yrigoyen, que sigue con Perón y con Eva Perón, y que yo quiero que siga con todos ustedes, que son los herederos de este proyecto,
Les pido a todos la unidad nacional, porque cada vez que hemos estado separados, cada vez que nos han dividido, han venido primero por el gobierno y después por el pueblo. Que nadie lo olvide, que todos lo recuerden para poder defender las conquistas que hemos logrado en estos años felices. Muchas gracias, sanpedrinos. Muchas gracias por estar aquí junto a mí, a todos nosotros, a los artistas, a los hombres y mujeres, a todos, a nuestras Fuerzas Armadas que hoy nos acompañan y a todos los hombres y mujeres que creen que la patria existe y que es algo que merece defenderse porque es lo único grande que podemos llevar en nuestro corazón. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Los quiero mucho. Dios los bendiga a ustedes y a la Argentina. Muchas gracias. Con las palabras de nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en este Día de la Soberanía Nacional, seguimos aquí en esta emblemática vuelta de obligado y la presidenta recorrerá entonces esta vuelta de obligado mientras escuchamos la samba de obligado interpretada por Beta Bombo.